Sábado 17 de agosto del 2013. Asunto: 23 en el ciclo alternativo, 19 en el ciclo biológico, 4 horas 35 minutos. Yo estaba pensando al plantearlo. ¿Qué es conocimiento frente a qué es acontecer? Precisamente en lo siguiente que recordaba haber escuchado. Hay grupos de ballenas que en invierno abandonan la superficie del agua en medio de una canción y regresan 6 meses más tarde y continuarán su canción exactamente donde se habían quedado, en el mismo compás, en el mismo ritmo y en el mismo tono. Y fue Carl Sagan quien lo dijo en su capítulo de la persistencia de la memoria y de quién es el conocimiento. Del hombre que es consciente de lo que acontece o del saber intuitivo que interpreta la canción a la que acontece el hombre. A mí casi todo lo que es conocimiento y que celebro aquí me estimula, pero todo lo que es acontecer supone un freno, una carga. Si tengo que, como en este caso, declararlo, que nadie me obliga, es cierto, pero entonces no realizo la descripción fenomenológica que iniciaba. Pero la paradoja está ahí. Y cuando yo me asomaba a las 21 firmas del cáncer, veía elevarse unas columnas como veo elevarse en determinadas esferas un número de concepto que repiten. Lo que sucede es que cuando alguien me explicó por qué eso era así, solo constataba que era así porque así había acontecido. Pero como en el caso de las ballenas, tampoco él sabía qué esa canción quería decir o qué comunicaba. Y sin embargo, si yo escucho, o tú o muchos escuchamos esa canción de la ballena, vamos a experimentar un cambio en nuestro estado de ánimo. Y ese estado de ánimo va a acontecernos sin ningún conocimiento. Que no sé si me habré explicado, pero pienso que no es nada satisfactorio el haber aceptado las cosas como eran solo porque eran así, en un punto en el que las cosas parecían un muro infranqueable, y considerar que en otro nivel vamos a poder comprenderlo. Claro que lo que sucede con el acontecimiento es que tú puedes describirlo, pero permanece inmutable como suceso. Así que yo podré hablarte de San Salvador de Dios, pero nada cambia el hecho de que aquella mañana tuve que quedarme fuera y admirar de lejos, porque era temprano y todavía faltaba 1 hora para que algún monje me cobrase un dinero por realizar una visita. Y en Santa María de Valdedios, que se le debe al mismo rey que consagró las Cortes de León en 1188 a Alfonso IX, y a su cónyuge Belenguela de Castilla, estaba oscuro y también existían unas rejas que impedían el paso, aunque se escuchaba un canto gregoriano, mientras que el albergue de peregrinos abierto, que lo único que ofrece son catres, y en la hospedería no entré siquiera, me fui, no sin detenerme ante el grave crucero de piedra, y enseguida un fuerte olor a orines me golpeó a la altura de las escuelas, mientras se tomaba el camino por una carretera estrecha pero agradable, primero hasta Ballena Oscura y luego hasta Villarrica, con unas sensaciones en el ascenso al alto de la campa que van predisponiendo al organismo, al menos en días como ese, en que el sol no le abrase a uno, hacia algún tipo de experiencia de lo sublime, en la que el consumo y los niveles de oxígeno serán determinantes, pero también
la situación del monasterio en el valle, o lo que es lo mismo, la belleza de las formas en equilibrio con el entorno. Y de Hobbes ya te compartí lo esencial. Podría únicamente aclarar que fue cuando se refugió como exiliado en Francia, en los años previos a la Revolución Republicana, cuando concibió la idea de su ambicioso sistema filosófico, publicando en 1642 la tercera parte de este sistema del ciudadano y posteriormente las partes del cuerpo y del hombre. Pero únicamente también considerar que este pacto que los hombres realizan no es un pacto social que nace con fines sociales, sino un pacto de unión que sirve a los fines individuales, porque los bienes son escasos y la competencia fiera. Que no será esto luego lo que Locke opine, porque Locke no experimenta lo mismo que Hobbes experimenta, y por eso considera que el estado natural de los hombres es el de la amistad y la colaboración. Pero antes, ya una vez descubierto que tras la hormese se ocultaba el mecanismo por el que si tienes una comunidad de bacterias que infectan tu cuerpo y no les suministras la dosis letal de antibióticos, lo consigues fortalecerlas. Decir que con Bacillus subtilis sucede esto mismo semejante, bajo condiciones de estrés, en las que como comunidad es capaz de desarrollar unas formas celulares muy resistentes, que pueden sobrevivir en condiciones muy extremas. Y estas formas celulares se llaman esporas porque cuando escasean los nutrientes en el medio o el medio se hace demasiado seco, las bacterias entran en un estado de latencia en el que el metabolismo se detiene y se forman en el interior esas esporas que consisten en una pared que rodea el DNA protegiéndolo y que son resistentes a las radiaciones, a la desecación, a las altas temperaturas o a las sustancias tóxicas. Y en ese ambiente pueden llegar a permanecer mucho tiempo hasta que el ambiente regrese a ser favorable, que es cuando se reactivan y vuelven a la vida. Que esto lo compartieron como yo te lo comparto desde el laboratorio de astrobiología de la UNED en red, y que es la universidad más necesaria, la universidad que comparte con todos los ciudadanos el conocimiento, porque difícilmente yo podría realizar mis operaciones mentales si no tuviera acceso a todas las materias y me sintiera inclinada a confiar en las personas que estos comportamientos los están describiendo desde las aulas, en un tiempo en el que están proliferando todo tipo de asociaciones sin escrúpulos, a las que les da igual quién dice lo que dice con tal de que prometa milagros. Pero lo que voy yo con el asunto del bien común que te pedía que tú recordases es el comportamiento descrito como canibalismo, es decir, cuando en estas poblaciones de Bacillus subtilis se alcanza un número máximo de individuos y se acaban los nutrientes en el medio donde crecen, aparece un grupo de células dentro de la población que opta por iniciar el proceso anteriormente descrito de las esporas. Y este es el grupo que produce unas toxinas cuyo efecto es el de exterminar selectivamente aquellas células de la población que no han iniciado el proceso de formación de esporas, de tal forma que se liberan al medio los nutrientes de esas células hermanas y sirven para que las células que han esporulado se nutran, y de esta forma el sacrificio de parte de los miembros de la población permite la supervivencia de toda la comunidad bacteriana, que es precisamente lo que en el libro de Albert se insinúa acerca de las mitocondrias en tiempo de crisis, pero que a mí no me parece tan diferente de lo que sucede en la sabana con el anthrax. Y lo que no creo que sea cabal es pensar en extender la expectativa de vida hasta donde al hombre le sea posible, sin que los mecanismos mismos de la vida, los de regulación, sean implementados, porque no todos querremos lo mismo, y porque son distintas dotaciones, creo. Y en eso yo no he cambiado de idea, solo que lo que escucho, quiero decir, cuando escucho a personas como César Nombela y a otros y otras, esos seres humanos que viven muy bien, no discuto que merecidamente, y que piensan en seguir viviendo tan bien como viven todo lo que les sea posible, lo cual es parcial y solo parcial, querido profesor.
y continuarán su canción exactamente donde se habían quedado, en el mismo compás, en el mismo ritmo y en el mismo tono. Y fue Carl Sagan quien lo dijo en su capítulo de la persistencia de la memoria y de quién. Sábado 17 de agosto del 2013. Asunto 23 en el ciclo alternativo, 19 en el ciclo biológico. ¿Quién es el conocimiento? Del hombre que es consciente de lo que acontece, o del saber intuitivo que interpreta la canción a la que acontece el hombre. Acontecer. Precisamente en lo siguiente que recordaba haber escuchado. Hay grupos de ballenas que en invierno abandonan la superficie del agua en medio de una canción y regresan 6 meses más tarde, 4 horas 35 minutos. Yo estaba pensando al plantearlo. ¿Qué es conocimiento frente a qué es acontecimiento?